Gloria a Dios. Santo es su nombre. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria al Señor. Santo. Qué hermoso es poder estar ahí entrando a la comodidad de tu casa, en donde estás junto con tu familia. Gracias porque nos permites entrar ahí hasta donde están todos ustedes, amado hermano, amada hermana, junto a tus hijos. Qué bueno que nos sentimos bendecidos de poder llegar ahí hasta tu casita. Le pedimos al Señor que derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y una vez más te digo, eres un valiente, eres una valiente. ¿Por qué? Porque pudiendo hacer cualquier cosa, estás ahí esperando el consejo de la palabra. Mientras no nos podamos reunir presencialmente, que para estas alturas ya casi cumplimos 6 meses. Esto es impensable, era, ¿verdad? Que pasáramos medio año sin estarnos reuniendo presencialmente. Pero de alguna manera Dios nos ha permitido poder compartir el mensaje y que el pueblo de Dios esté... que anhela, que busca, esté alimentándose. Eso es y nuestra oración junto con mi esposa y mis hijitas es que pues venga de parte de Dios una fortaleza espiritual sobre cada uno, ¿verdad? Que no se acomoden, que no se desanimen, sino que sigamos adelante avanzando. En algún momento el Señor nos va a permitir reunirnos presencialmente y poder levantar y hacer un culto a Jehová hermosísimo. Mientras eso no viene, tanto hombres, mujeres, jóvenes, teens, niños, les exhortamos a que busquen del Señor. Yo sé que esta ventana que nosotros abrimos cada domingo, lunes y martes es una pequeñísima ventana de 1 hora, apenas 1 hora, 3 horas. Que en realidad si lo sumamos son 3 horas a la semana, junto con el programa de niños tal vez 3 horas y media, ¿verdad? No es nada, realmente no es nada. De ahí yo te invito, te exhorto a que no te acomodes, sino que busquemos del Señor, que estemos constantemente leyendo la palabra de Dios, tratando de comunicarnos con Él. Yo sé que cada quien tiene su quehacer, hay algunos que ya están trabajando casi normalmente, otros están trabajando desde sus casas, pero les exhortamos a que continuemos nuestra vida cristiana, no menguemos, no nos desanimemos, sino que sigamos adelante pensando que el Señor tiene abundantes bendiciones para cada uno de nosotros. Quiero pues recordarte que este mes que estamos pues ya pasando, ¿verdad? Ya hoy es ¿qué? 14, ¿verdad? Ah, no, 13 es hoy, 13. Es el mes de la dedicación. Hace 7 años el Señor permitió que hiciéramos un servicio de dedicación del ministerio Aposento Alto. Entonces este mes es el mes de la dedicación y el próximo domingo vamos a hacer un servicio especial para dedicar, para continuar dedicando este ministerio, ¿verdad? Y yo quiero pues de alguna manera invitarte para que junto con tu familia también nos preparemos, ¿verdad? Vamos a tener servicio de Santa Cena el próximo domingo, ¿verdad? Porque vamos a dedicar, otra vez a dedicar el ministerio al Señor, que el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido y nos ha proveído, nos ha provisto de tantas cosas, ¿verdad? Que pues estamos muy agradecidos y sabemos que las familias también. Entonces yo les invito para que el próximo domingo preparemos nuestra mesa del Señor para la administración de la Santa Cena, pero también quiero que hagamos este ejercicio porque vamos a dedicar a yo estoy dedicando una vez más el ministerio y obviamente a las familias, la congregación completa, pero hagámoslo algo un poco más personal y pongamos un nombre a la mesa y cómo nosotros vamos a dedicar a nuestra casa. Ahora sí, ya no es solo la mesa, sino nuestra casa. ¿Cómo queremos nosotros que sea dedicada nuestra casa?
para el Señor. Yo me estoy tomando un poquito de tiempo porque quiero que todos lo hagamos, que participemos, porque realmente estas ministraciones que se hacen a la familia, a la casa, a la congregación, a la iglesia, hermanos, son ministraciones que tenemos nosotros que atesorar en nuestro corazón. Recuerdo hace casi 6 meses, el último domingo, hubo una administración tan preciosa. Se ungió al pueblo, se ungió las casas, se ungieron los hijos con aceite, hermano. Una administración de provisión, una administración de autoridad, una administración de aceite. Muy precioso estuvo ese servicio. Hicimos una oración de intercesión, una oración para que las casas fueran guardadas. Y hermano, esa administración, esa cobertura que se puso, nos ha servido a muchos, nos ha servido a todos, pues, los que estuvimos ese día. Entonces, yo sí quiero invitarte, y te hago la invitación una vez más para que juntos dediquemos, yo le voy a dedicar el ministerio, pero juntos dediquemos nuestra casa. ¿Y cómo tú le quieres poner de nombre a tu casita, a tu familia, a tu hogar, un nombre, verdad, que quieras tú dedicar y que ministre bendición? Ok, bueno, ya tomé un poco de tiempo en eso. Quiero invitarte entonces para que el día lunes y martes en punto de las 7:30 de la noche tengamos nuestro culto virtual, nuestra reunión virtual, ¿verdad? Yo te invito para que junto con tu familia, jóvenes, niños, estemos ahí en el servicio del Señor. Como te digo, es una ventana que se abre, que el Señor nos ha permitido, mientras nos permita el Señor. Porque vuelvo a repetir que como que tengo un sentir de que pareciera como que de repente algún día nos quieran cortar o detener que a través de las redes, porque ahora, aunque se detuvo la congregación literal, la congregación presencial, seguimos virtualmente, pero si pudieron detener un poco lo presencial, no me extrañaría que quisieran detener lo virtual y poner trampas, obstáculos. Bueno, si eso se da, tendremos que ver qué hacemos y pedirle al Señor un corazón valiente para seguir buscando de Él. Mientras eso no se dé, mañana y el lunes y martes a las 7:30 tenemos nuestro servicio virtual nosotros. Entonces, quiero en esta preciosa tarde, ¿verdad?, compartir un tema al que le hemos puesto la mejor parte. El Señor habló a mi corazón y me ha estado instando y me enseñaba el Señor, ¿verdad? Y me hablaba que debemos de aprender a tomar la mejor parte, pero cuando dice parte, nosotros debemos de entender. Entonces, la mejor parte, o sea, de que simplemente ahí nosotros entendemos que hay otras partes que tal vez no son las mejores, pero que también nosotros tenemos acceso a ellas, pero definitivamente que debemos de aprender a tomar la mejor parte. Esto es lo que el Señor hablaba en mi corazón. Claro, yo sé que a los que les gusta leer y estudiar la palabra de Dios rápidamente pensaron o se recordaron del pasaje de la Biblia donde menciona esto, pero todavía no quiero entrar ahí, sino que quiero que antes de empezar, vea, aquí yo busqué una imagen que nos hablara de la mejor parte. Ahí dentro de todas escogió una, el que está armando este rompecabezas, una rojita, y me gustó el color rojo porque es del color de la sangre, ¿verdad?, de Cristo Jesús. La mejor parte. Entonces nosotros debemos de acostumbrarnos, iglesia, amado hermano, amada hermana que nos ves, amigo que nos ves, debemos de acostumbrarnos a siempre tomar la mejor parte. Sí, pastor, yo por eso cuando nos sentamos a comer agarro lo mejor y les dejo lo peor a todos. No me refiero a eso, sino que yo me refiero a que podamos nosotros tomar lo mejor espiritualmente hablando. La Escritura dice que las profecías, los dones, dice las profecías son buenas, ¿verdad? Dice, yo os invito para que sobre todo busquéis el profetizar, ¿verdad? Escoged los mejores dones y sobre todo que profeticéis, dice la Biblia, ¿verdad? Pero también nosotros vemos en las Escrituras que dice, miren, aquí está esta bendición de las profecías, los dones, pero les muestro un camino mejor.
¿verdad? Y es donde vemos nosotros en 1 Corintios 13 que nos habla acerca del amor, ¿verdad? El amor. Es el capítulo 1, 1 Corintios 13:1 nos habla del amor. Entonces, qué precioso es entonces ver que, porque un día van a cesar las lenguas, un día va a cesar la profecía. Cuando estemos allá con Él, ya vamos a estar con Él, ya no va a haber eso, pero sí va a persistir, va a subsistir, va a permanecer el amor. Por eso es que dice que la fe, la esperanza y el amor, pero de estos tres, dice, el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿por qué estoy diciéndole esto? Porque vemos que hay una mejor parte, ¿no? Entonces, para la tierra, nosotros entendemos las profecías, los dones, las lenguas, eso es lo mejor. De hecho, eso a nosotros nos abre la puerta para poder participar de lo mejor que viene. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu, no hablamos en lenguas, hermano, y no estamos inmersos en la vida del Espíritu Santo, no vamos a poder ser habilitados para llegar a lo mejor que viene, ¿ok? Pero entonces, quiero que entendamos entonces que hay cosas mejores que nosotros podemos optar. Hay bendiciones mayores a las que nosotros podemos optar, pero tenemos nosotros que hacerlo voluntariamente, tenemos que decidir. Y aquí es donde empieza este juego de palabras, optar, decidir, ¿verdad? Entonces, busqué una imagen que me llamó mucho la atención y se las quiero poner aquí en la pantalla. Cómo es de importante que nosotros optemos, sepamos elegir, decidir, escoger. Parecen las mismas palabras, fíjese. Parece que es lo mismo que le estoy hablando, pero no es así. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí en la playa, ¿verdad? No sé si será real esta imagen, pero me gustó para el ejemplo que voy a tomar, ¿verdad? Hay unas personas que están en la playa queriendo nadar y hay un rótulo que dice avistamiento de tiburones hoy, entre bajo su propio riesgo. Entonces aquí es donde el que está viendo ve y opta, ¿verdad? Decide, elige qué hacer, toma una decisión. Entonces, claro, en nuestra vida cristiana nosotros no vamos a encontrar rótulos así, ¿verdad? Cuidado, pecado a 2 metros. Si sigues avanzando puedes caer. Qué fácil sería la vida cristiana así. Que nos pudiera avisar, que nos pudiera con anticipación. Pero por eso está el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es mejor que yo me vaya para que entonces venga el otro consolador que os guiará toda la verdad. Entonces sí, pero si nosotros hemos aprendido a tener vida, a comunicación, relación con el Espíritu Santo, a tener esa vida del Espíritu, entonces vamos a poder escuchar su voz, pero no solamente escucharla es necesario, sino que escucharla y obedecer a la voz del Espíritu Santo, que siempre nos habla. Entonces, así como esta alerta está puesta aquí para que los bañistas se atrevan, ¿verdad? Yo no sé si tú te atreverías a meterte al mar sabiendo que se han visto o que ha habido avistamiento de tiburones. Esto me recuerda a mí una vez en uno de nuestros viajes que tuvimos en nuestra natal tierra, Guateama, la verdad, y fuimos a un lugar donde decía, yo veía que todos estaban bañando así, pero con mucha felicidad. Yo decía, qué bonito la laguna, qué bonita. Dije, yo me voy a meter a bañar. Y cuando vi un rótulo que decía, cuidado, lagartos. Y entonces dije yo, chanfle, no, aquí aunque se mire bonito, prefiero salir con mis 2 piernas, dije yo. Entonces no me metí a nadar. No pasó nada. Pero yo fui precavido, dije yo no me meto. Entonces, ¿qué decisión final? Porque esa es la parte final, la decisión. Tomas tú cuando el Espíritu Santo te habla. Y de eso es lo que yo quiero hablarte en esta tarde. ¿Cómo tomar la mejor parte? Ok, entendiendo eso, entonces quiero que veamos acá este cuadro que hice, que nos enseña a nosotros. Aquí, ahí, fíjese, puse 1, 2, 3, 4 significados, 5 significados con el que está en el centro.
¿verdad? No sé si tú lo tenés ahí en grande, hijita, ok. Entonces, quiero empezar, ¿verdad? Elegir. Aquí está elegir, optar, escoger, seleccionar, y que nos lleva, todo esto nos lleva a decidir. Pero pareciera que cada una de estas palabras son lo mismo, y no es así, ¿no? Estas palabras no son equivalentes. Ok, elegir enfoca el resultado de la elección. Elegir determina nuestro destino. Fíjese, yo le estoy tomando los términos que encontré en los diccionarios. Elegir determina nuestro destino. Elegimos una carrera, elegimos un sitio a donde ir, elegimos qué comer, qué pareja, con quién nos vamos a casar, al presidente de un país. Nosotros elegimos. Entonces, prácticamente la elección que yo tomo va a marcar nuestro destino, ¿verdad? Por eso es de que debemos de elegir bien y con sabiduría. ¿Verdad? Siempre debemos de tomar en cuenta al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a que podamos elegir de lo mejor como Él quiere. Ok, entonces si usted ve, yo le puse una flechita que va, ahora vamos a seguir la flechita. Entonces esto nos lleva, después de elegir, nos lleva a optar. Y optar significa decidir por una de las alternativas excluyentes que se llaman opciones. ¿Por qué excluyentes? Porque si optamos por algo, las demás alternativas ya no se pueden elegir. Es decir, nosotros empezamos a elegir, ok, empezamos viendo, optamos por este. Entonces, automáticamente cuando optamos por uno, ya todas las demás quedan como ya no elegibles, porque ya tomamos nosotros, ya optamos nosotros por algo. Y esto nos lleva a escoger. Entonces, pareciera que optar y escoger es muy parecido, ¿verdad? Y también es muy parecido. Entonces, escoger es muy parecido. Puede sustituir a elegir en muchos contextos. Pero escoger enfoca no solo el resultado de la elección, óigame, sino también el proceso que se puede escoger entre varios. Entonces, escoger ya lleva un proceso. Entonces, vemos elegir, optar y escoger ya lleva un proceso, un análisis, algo que nosotros estamos analizando para poderlo al final escoger, lo que nos lleva a seleccionar, fíjese. Entonces, seleccionar busca un perfil genérico. Normalmente seleccionar supone la existencia de un proceso selectivo, por ejemplo, como un concurso, ¿verdad? Un grupo de candidatos y un resultado final, por ejemplo, la selección, ¿verdad? En la selección están solo los que fueron escogidos, los que se optó por ellos, los que eligieron. Entonces, es como decir un grupo de candidatos, lo que decía, la selección, fíjese, la selección no puede ser buena o mala, pero sí puede ser amplia, variada y representativa. ¿Cómo así, pastor, que no puede ser algo malo? Bueno, definitivamente que si uno elige, opta, escoge y selecciona, es porque en su pensamiento cree que eso está bien, que la selección de fútbol que agruparon es la mejor y la que va a ganar. Entonces, en nuestra vida nosotros muchas veces llegamos a esta parte de seleccionados, pero nunca tomamos en cuenta a Dios en nuestras elecciones, en nuestras opciones para poder escoger bien. Y esto nos lleva a lo último, que es el cuadro del centro, que sería decidir. Y fíjese que decidir implica accionar en la dirección elegida. Ok, ¿por qué hicimos este recorrido? Porque yo quiero hablarle de dos cosas y quiero que las veamos acá. Son dos términos, que es elegir y decidir. Elegir y decidir, aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Entonces, nosotros constantemente se nos presentan oportunidades en donde nos vemos con la necesidad de elegir y de decidir. Mire, aquí le puse los colores porque vamos a ir viendo en la palabra del Señor
¿Cómo se nos presentan? Podemos tomar de ejemplo a personajes de la Biblia que se le presentaron opciones para elegir y decidir, pero así nosotros también tenemos que hacer. Tomar en cuenta a Dios para elegir y decidir bien. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a nosotros a poder, fíjese, a poder que al final nuestra decisión sea la que Dios quiere, porque elegimos y decidimos bien. Ok, entonces quiero que veamos en perspectiva entonces estas dos palabras, elegir y decidir. Yo aquí les puse el significado, ¿verdad? Elegir es clasificar y valorar diferentes posibilidades. Elegir se limita a optar, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos el recorrido, pero entonces aquí elegir, hermano, es valorar diferentes posibilidades. Y decidir, fíjese, decidir confirma la elección teniendo en cuenta las consecuencias de la misma y de acuerdo a eso obra. Quiere decir que decidir implica accionar en la dirección elegida. O sea, de que cuando nosotros hemos visto algo que queremos elegir y decidimos por él, caminamos hacia eso. Claro, este es un proceso natural, ¿verdad? ¿Cómo así, pastor, un proceso natural? Un proceso natural es aquel que nosotros no tenemos que tanto estar pensando, ¿verdad? Abro la refrigeradora y veo la fruta que quiero comérmela, la tomo y me la como. Decidí esto. Ese es un proceso natural, ¿verdad? Entonces hay decisiones que son bien fáciles, ¿verdad? Te levantas en la mañana y entonces tú empiezas a elegir qué ropa te vas a poner y te la pones. Es un proceso natural, ¿verdad? Que no tenemos tanto nosotros que ponernos a pensar, ¿será que me tengo que levantar? O no, eso lo hacemos por naturaleza. Pero espiritualmente hablando, cuando nos enfrentamos en situaciones donde tenemos que elegir para decidir, ahí sí tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Aunque también yo te pudiera decir que pareciera como que es un proceso natural, que nosotros sepamos que está el pecado enfrente y está la elección del pecado, pero yo decido qué hacer. Y muchos eligen el pecado, deciden pecar. Lo hicieron voluntariamente. Ese proceso que era natural, que era sencillo en el espíritu, no lo hicieron porque hay un problema. Entonces, en ese momento en que nosotros estamos en la frontera entre decidir lo que hemos elegido, es donde está el problema de muchos cristianos. Por eso es que muchos pecan. Recordémonos que en la Biblia nosotros vemos 3 palabras que nos hablan acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y los hemos escuchado y hemos aprendido de ellos, ¿verdad? Durante toda nuestra vida cristiana. Y una palabra de ellas es metanoia, ¿verdad? Pero son 3 palabras. Esto nos habla de un proceso. Primero es metanoeo, metanoia y metamelomai. Son 3 palabras que lo que nos hablan a nosotros es de arrepentimiento. Pero ¿cómo? Arrepentimiento antes de pecar, antes de llegar a la meta y cruzar. Arrepentimiento cuando se está ahí, a punto de pecar, y arrepentimiento cuando se ha pecado. Obviamente los cristianos debemos de pedirle al Espíritu Santo arrepentirnos antes de pecar. Pero para eso se necesita decidir. Nosotros decidimos. Dice la Escritura, ¿verdad?, que a Caín el Señor le dijo, mira, el pecado está ahí a la puerta, te acecha, pero tú puedes dominar el pecado. Pero él decidió pecar. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Bueno, qué difícil hablar del pecado de Caín, que fue uno de los primeros que habitaron en la tierra, ¿verdad? Conforme aunque fue después de la caída, ¿verdad?, que lo sacaron del huerto, ¿verdad? Adán y Eva. Entonces el pecado de Caín bien pudiera haber sido presentar primero una ofrenda no agradable a Dios. Aunque la Biblia siempre nos enseña y nos marca más
el altar de Caín, no tanto la ofrenda de Caín, sino el altar. Entonces, fíjate que es importante entonces presentar nuestra ofrenda al Señor, pero que nuestro altar esté bien, porque si nuestro altar está mal, no va a ser agradable la ofrenda que se presenta al Señor. Pero bueno, estoy poniendo esto de ejemplo pues porque a Caín se le dio la oportunidad. Él dijo, el pecado no puede, aunque te acecha, aunque está a la puerta, tú puedes dominarlo, no te puedes, si tú quieres no te dejas dominar por él, tú puedes dominarlo. Pero él decidió, y entonces el pecado grave de Caín fue que mató a su hermano. Claro, entonces quiere decir, si lo ponemos en perspectiva para todos nosotros, la humanidad, pero sobre todo para los cristianos, es de que ahora en Cristo el pecado ya no está dentro de nosotros, está afuera queriéndonos dominar. Por la gracia del Señor y por efecto de su sangre preciosa es que nosotros hemos sido limpiados de todo pecado y somos limpios de los pecados. Ahora el pecado ya no nos acecha, ya no nos puede dominar si nosotros no dejamos. Pero entonces, ¿por qué hay muchos que caen? Por la decisión, porque eligen mal, porque no toman en cuenta a Dios. Entonces ya les dije, debemos de aprender a arrepentirnos antes de fallarle al Señor, antes de llegar a la frontera. Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar en algo, elegir y decidir. Yo veo en la palabra del Señor, en la palabra que el Señor nos deja pistas. Fíjese que cómo es el Señor de precioso, que para que nosotros podamos decidir bien en nuestra elección, nos deja pistas. O sea que Él, hermano, dice, toma el buen camino, pero nos deja sus huellas para que lo sigamos, para que sepamos por dónde caminar. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Ahorita lo vamos a ver. Él nos deja pistas. Entonces, quiero que veamos algunas pistas que el Señor nos ha dejado en la palabra, porque el Señor siempre es precioso, para que nosotros podamos y aprendamos a elegir y a decidir bien. Fíjese, la elección de Dios, Deuteronomio capítulo 30 y verso número 15. Deuteronomio 30 y verso número 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esta es la elección. Aquí el Señor nos pone la elección. He puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Claro, cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, yo escojo la vida y el bien. Esa es una selección o una decisión fácil para algunos, pero quizás no para todos. Entonces dice aquí, el verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces vemos aquí la elección de Dios. Qué fácil sería nuestra vida si siempre decidiéramos por la elección de Dios. Ahora, veamos aquí la decisión de Dios. Porque aquí está la elección, lo que Él nos da, las opciones que nos da. Se recuerda que vimos todo el recorrido, ¿verdad? Opciones, optar, selección. Bueno, entonces aquí vemos todas las opciones. Pero en el Deuteronomio 30, verso 19 dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está, mire qué fácil, está marcando el Señor las opciones, pero nos está soplando, pues, ¿verdad? Como cuando de repente usted, como era buen estudiante, ¿verdad? Aleluya. Y le soplaba las respuestas a sus amigos que no sabían. Así Dios aquí nos está diciendo, aquí están las dos opciones, escoge la vida, escoge la vida. Hermano, pero en esta decisión, fíjese, en esta decisión o en esta elección está, pero más que obvio, por lo menos para mí, quizás para todos los hermanos cristianos, para mí lo que es más obvio aquí es escoger la vida y el bien. Pero hay algunos que escogen la muerte y el mal. ¿Cómo así, pastor? Sí, por sus actos, por su testimonio, por su forma de conducirse. Muchos escogen hacer lo malo.
aunque sepan cuál es la respuesta. Aquí el Señor nos está dando, pero yo aquí solamente estoy poniéndole como un ejemplo de cómo el Señor nos da pistas a nosotros para poder ganar bien el examen, ganar con 100 el examen. Por eso nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, los llamó y les dijo, ven, síganme, síganme. Y fíjese que, por ejemplo, a Pedro le dijo, sígueme. Él era pescador, le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Y dice que lo dejó todo y lo siguió. Y así vemos, ¿verdad? Como cuando el Señor hace un llamado. Hermano, ahí lo vamos a ver con la palabra del Señor. Como cuando Dios hace un llamado. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te dice, hijo, ámame. Hijo, búscame en oración. Hijo, quiero hablarte. Quiero enseñarte, quiero bendecirte. Y Dios te está dando la opción. Levántate, ven conmigo. Quizás hasta te dice, ven a la sala a orar conmigo. Levántate, quiero hablarte, toma tu palabra, toma la Biblia, te quiero enseñar. Entonces nosotros tomamos la decisión en la elección de Dios. Pero ¿qué pasa cuando solo escuchamos la voz de Dios y no decidimos lo que Él nos estaba diciendo, que la elección que Él tenía? Hermano, qué fácil sería nuestra vida. Pero quiero que veamos otro ejemplo, un ejemplo más de cómo Dios nos da pistas. Fíjese, en Deuteronomio capítulo 11 y verso 26 dice, he aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. ¿Se recuerdan? En el otro estaba la vida y la muerte. Aquí es una bendición y una maldición. La bendición si escuchas los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor de vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el Señor está poniendo una elección, varias opciones para que su pueblo decidiera. En este caso, nosotros siempre Dios nos pone diferentes opciones para que nosotros decidamos. Pero aquí una vez más, ¿quién va a querer una maldición? Nosotros queremos bendiciones. Y aunque nadie me diga amén, yo sé que tú ahí en tu casa quieres bendiciones para ti, para tu cónyuge, para tus hijos. Quieres bendiciones de parte del Señor. Entonces parecería hasta como ilógico, ¿verdad? Para alguien, ¿cómo nos está poniendo a escoger? No, yo voy a decidir por la bendición de Dios, pero no todos deciden. Entonces, si hay opciones, es porque hay alguien que siempre decide a veces lo que no le agrada al Señor. Y aquí vemos la decisión de Dios en Deuteronomio 11:31. Porque vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis en ella. Tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de vosotros. Entonces está diciendo, ¿quieres la bendición cuando vayas a la tierra que yo te voy a dar? Sí, queremos la bendición, Señor. Ok, cumple todo lo que yo ya te dije. ¿Y qué fue lo que les dijo? Mire qué sencillo era. En el verso 28 del capítulo 11 de Deuteronomio, dice, bueno, el verso 27 dice, la bendición si escucháis los mandamientos. Hermano, lo que el Señor nos pide a veces no es tan difícil, solo es escuchar. Escuchar, dice, la bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. No hay nada más. Solo dice si escucháis. Claro, oír y escuchar son dos cosas diferentes. Oír, uno oye a la distancia, murmullos, escucha a su alrededor. Escuchar es prestar atención a lo que se está hablando. Es prestar atención. Y cuando nosotros entendemos que escuchar es prestar atención, también no solamente prestar atención, sino que es actuar, participar, cumplir. Hermano, ejecutar lo que Dios nos está diciendo. Entonces, por eso es de que muchos hermanos les cuesta a veces
la palabra del Señor, cumplirla porque no la escuchan. A veces son distraídos, se distraen, pero no es porque tengan algún tipo de enfermedad que les hace que se distraigan, sino que es el enemigo el que quiere distraerlos. Los distrae con las cosas del mundo, con amistades del mundo, con ocupaciones que le quitan tiempo en su búsqueda de Dios. Entonces, todo eso al final resulta ser un distractor que no permite o que no deja que su pueblo escuche lo que el Señor le está diciendo. Entonces nosotros fuimos llamados, amados hermanos, amada familia, amado pueblo del Señor, hermanos en Cristo, amigos que me están escuchando, fuimos llamados a escuchar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y a tomar la elección que Dios nos dio para que decidamos bien, que decidamos conforme a Él quiere, al patrón que Él quiere. Ahora, esto entonces nos lleva a nosotros a entender que debe ser un estilo de vida. Entonces yo decido voluntariamente agradar a Dios. Yo decido voluntariamente buscar al Señor. Yo decido voluntariamente consagrarme para Dios. Porque algún día el Señor nos va a dar de su santidad total para que nosotros estemos con Él. Entonces, elegir y decidir parece lo mismo, pero no lo es. La elección son las opciones y decidir es la ruta final de la elección que nosotros tomamos, según lo que nosotros elegimos. Entonces, por eso, hermano, estoy insistiendo mucho en esto porque ahorita vamos a entrar a los ejemplos, ¿verdad? Y quiero que en el Señor aprendamos, hermano, a ver las opciones y a que aprendamos a decidir conforme a Dios quiere. Entonces recuérdate, para eso necesitamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida que le agrade al Señor. Ok, bueno, ya, vámonos al primer ejemplo de donde surgió todo este tema. María, la hermana de Marta. Yo sabía que tú ya sabías ese verso. Yo sabía que tú ya habías, hermano, descubierto ese verso cuando empecé a hablar de esto. Entonces, Lucas capítulo 10 y verso número 41, dice, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Aquí está la elección. Marta tenía muchas cosas para elegir y estaba molesta por tantas cosas y preocupada. Fíjese que muchas veces el Hijo de Dios se preocupa, se molesta por las cosas que están a su alrededor. Mire, si está la ventana cerrada, está enojado porque a él le gusta la ventana abierta. Si está abierta, la cierra porque a ella le gusta que estén cerradas las ventanas y eso le molesta. Si él pone la foto y la pone de este lado y ella la mueve del otro lado, se molesta porque no le gusta que le muevan sus... Hermano, no podemos vivir así. Hay muchas cosas que pueden molestar, que porque ronca, que porque vino tarde, que porque no se levantó, que porque se baña mucho, se tarda mucho o que porque no se baña. Hermano, hay tantas cosas. Ahora, pero estoy hablando de lo cotidiano, porque aquí la molestia, fíjese, aquí habían dos tipos de molestia que tenía Marta, ya cuando entendemos el verso. Cuando entendemos el entorno, la historia de lo que está pasando acá, de la visita del Señor Jesús. Uno era la molestia de lo que estaba alrededor. Marta quería que todo estuviera nítido cuando el Señor llegara. Nítido, hermano, que no hubiera nada sucio, que todo estuviera arreglado, hermano, que las ventanas estuvieran... Bueno, no sé cómo quería ella su casa. Y la otra molestia que tenía ella era que según ella, su hermana no le preocupaba lo mismo que a ella. Ella en su pensamiento quería que María también se preocupara, también se molestara por todas las cosas que ella estaba haciendo. Entonces en ese entorno, en ese hogar, en esa familia, no estamos hablando de un tema familiar, sino un tema devocional, ¿verdad? Pero pareciera un tema familiar por el verso que estoy tomando. Y fíjese que entonces pareciera que en ese entorno, en esa casa, entonces la molestia era porque no todo se mantenía en orden. ¿Conoce usted personas así?
que limpiaron en la mañana y ya otra vez quieren volver a limpiar, que doblaron la ropa y ya la quieren volver a doblar porque dejaron una esquinita mal doblada. Y claro, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Claro, a mí me gusta ver las cosas bien arregladas, bien ordenadas. ¿A quién no? Pues, ¿verdad? Pero hay personas que quisieran que los demás fueran como ellos y no se puede. Cada quien tiene su personalidad, su carácter, su forma de ser. Claro, si hay desorden hay que arreglarlo, hay que enseñar, nosotros como padres estamos para guiar a nuestros hijos y enseñarles. Mira, creo que la torre que tienes, ¿cuál torre, papi? Esa torre de ropa sucia que tienes ahí ya la deberías de lavar. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Amén. O como pasa en algunos hogares, ¿verdad? Que el esposo llega y le dice, ay, amor, qué grande está la torre. Y la esposa, ¿cuál torre, amor? La torre de trastos que está ahí, ¿verdad? Porque no se lava solo. Entonces, por favor, estoy tratando de llevar una enseñanza de que veamos aquí, que entonces Marta hizo su elección. Tenía las opciones, fíjese. Y ella decidió enojarse primero por todo lo que estaba a su alrededor, pero también por María, porque ella no hacía lo que según Marta tenía que estar haciendo. Pero, hermano, era el Señor Jesús el que los llegó a visitar. Por eso es de que a mí me gusta, y en algunas ocasiones he hecho esta pregunta. Para las amadas hermanas hogareñas, amadas hermanas que llevan ellas el control de su casa, cómo les gusta a las hermanas que mantengan el orden en su casita. ¿Qué pasaría si alguien les dice, les llaman por teléfono y mira, te voy a ir a visitar, en 10 minutos llego a tu casa, ok, a visitarte? Es más, le dice la suegra, nuerita, la voy a ir a visitar, en 10 minutos llego. Hermano, en ese momento, hermano, se vuelve la olimpiada de la limpieza, ¿verdad? Solo se por todos lados, ¿verdad? Y después la suegra le dice, mira, no voy a poder llegar, ¿verdad? Entonces, aquí el que llegó fue el Señor Jesús. Sabes que el Señor Jesús, aunque vive en nuestro corazón, Él quiere visitar tu vida. Quiere visitar cómo está tu mente. Hijo, voy a visitar tu mente. Y empieza uno, Señor, perdóname, ayúdame. Hijo, quiero visitar tu corazón. Quiero limpiar, quiero ver cómo está tu corazón. Hermano, y cuando el Señor te dice y te diga, te quiero visitar, quiero visitarte, quiero hablar contigo. En ese momento, Señor, te alabo, en ese momento queremos consagrarnos. No, pero nuestra vida tiene que tener un patrón diferente de conducta si queremos agradar al Señor todos los días. Amén. Todos los días tenemos que morir a nosotros. Todos los días tenemos que consagrarnos al Señor. Todos los días nosotros tenemos que dar cada paso que damos, hermano. Constantemente, todos los días, tenemos nosotros que tratar de agradar al Señor, ir desechando las cosas que a Él no le gustan y tratar de hacer lo que a Él le agrada. Ok, entonces aquí vemos la elección de Marta. Voy a volver a leer el verso, fíjense, la elección. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Vayámonos a la decisión. ¿Cuál fue la decisión correcta? La decisión correcta. Lucas capítulo 10 y verso 42. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte o la parte buena, la cual no le será quitada. Hermano, qué bendición, qué precioso esto. Porque fíjese que el Señor, mire, le voy a dar un secreto ahorita. Le voy a revelar un secreto aquí que está en la palabra de Dios. El Señor no se fijó tanto cómo estaba la casa de Marta, María y Lázaro. Al Señor no le interesaba cómo estaba, si estaba limpia, si estaba ordenada. Él quería ver cómo estaban los corazones de ellos. ¿Qué hacían cuando Jesús llegara? ¿Qué iban a hacer en el momento en que Jesús entrara a su casa? Y así pasa hoy. Muchos solo por fuera quieren aparentar.
quieren aparentar tener una vida cristiana, quieren aparentar tener un buen matrimonio, un matrimonio cristiano, una familia cristiana, quieren aparentar, hermanos, solamente que tienen una buena vida y que sí son cristianos, pero cuando ya entran a su casa, cuando ya el Señor entra a su casa, o cuando ellos mismos entran a su casa, se dan cuenta que no es cierto. Entonces el Señor no se fijó tanto en cómo estaba la casa física de ellos, sino que Él quería ver lo que había en el corazón. Y saltó, ¿verdad? Saltó que Marta estaba preocupada y molesta por otras cosas. Lázaro ni se menciona, saber dónde habrá estado. Quizás solo vio que Jesús entró y se salió, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero lo podemos nosotros deducir, pues porque el hermano Lázaro, después de que el Señor lo resucita, solo quería estar con Él. Ok, la decisión correcta, Lucas 10:42. Pero una sola cosa es necesaria. Aquí vemos nosotros entonces que era lo necesario en ese momento en que Jesús llegó a su casa. Que era lo necesario que Marta y María y Lázaro tenían que hacer. Lo necesario, dice, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces, como ella escogió lo que era necesario, pero es que ahorita vamos a ver con el significado. Es que esto es impresionante, hermano. Me gusta mucho porque cuando uno estudia la palabra o la raíz original en el griego, en algunas palabras, es, hermano, hermosísimo. Ahorita lo vamos a ver. Ella decidió, hermano, sentarse a los pies del Señor y escuchar lo que les llevaba el Señor Jesús, hermano. Qué hermoso sería, hermano, porque yo creo que si el Señor iba a visitar hogares en ese momento, en este tiempo también el Señor puede visitar hogares. De hecho, el Señor puede estarnos visitando ahora, a nosotros acá y a ustedes ahí, y ni siquiera le damos su lugar. Ay, Padre Santo. Ok, bueno. Un día vamos a hablar de eso cuando el Señor nos visita en casa. Pero mire esta versión, la Nueva Traducción Viviente me gustó. Me gustó porque en este verso de Lucas 10:42 dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, dice. María la ha descubierto y nadie se lo quitará. ¿Cómo me gustó esta versión? ¿Has tú descubierto lo que realmente vale la pena en tu diario vivir, en tu relación con Dios? ¿Ya descubriste lo que realmente vale la pena, lo que realmente le gusta al Señor, lo que realmente Él quiere? ¿Ya lo descubriste? Ahí, entonces, cuando tú descubras, hermano, qué es lo que realmente vale la pena, qué es lo que realmente vale la pena preocuparse, dice aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente vale la pena escoger? Cuando tú lo descubras, vas a decir, Señor, ¿cuánto tiempo he perdido no escuchando tu voz? ¿Cuánto tiempo he perdido no poniéndote atención, no escuchando a la palabra de Dios? Si por eso estos tiempos que estamos viviendo, hermano, son los más hermosos, porque el Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne, hermano, sobre nuestras vidas, como nunca. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. La comunicación, aquello que anhela, hermano, transformarnos para que podamos dar la talla e irnos con el Señor, ahora está aquí en nosotros. Antes solo estaba sobre, y tal vez en algunos pero ahora está dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Dice que somos morada, templo y morada del Espíritu de Dios. Y ahora podemos escuchar su voz, pero escuchar significa ejecutar las órdenes que el Espíritu Santo. Y aquí entonces vemos que María descubrió que era lo mejor. ¿Cuál era la mejor parte? Ok, quiero que nos vayamos a ver las palabras. La palabra, se recuerda que vimos que María descubrió lo que era necesario. Y necesario viene del griego creía. Mire, me gusta, porque hasta la palabra griega dice creía, como en nuestro español, ¿verdad? De creer, aunque yo sé que no es eso, pero es la palabra griega creía, que es lo que significa. Fíjese, recuérdese que María dijo, María en el pasaje dice, pero una sola cosa es necesaria. Y esa es la palabra que estamos identificando ahora. Una sola cosa era lo necesario para trabajar, porque aquí dice trabajar.
¿Qué era lo necesario para poder trabajar en ese momento? Trabajar su vida escuchando el mensaje que le iba a llevar el Señor. Dice que también significa obra o función. Era lo necesario para poder funcionar, para poder obrar bien. ¿Qué? Escuchar la voz de Jesús en ese momento ahí en su casa. Fíjese que también significa esta palabra distribución de fondos. A mí me llamó la atención porque entonces si lo ponemos en el verso, dice, pero una sola cosa era necesario para distribuir los fondos. ¿Y quién estaba ahí? El Señor Jesús. O sea que todo el esfuerzo que debía que ponerse era en estar con el Señor Jesús. ¿Será que tú te esfuerzas al máximo por buscar del Señor? Mire, aquí dice el significado es distribución de fondos. No es que todos sus fondos, sino una parte de sus fondos quizás los distribuía para el Señor. Pero yo aquí quiero hacerle la pregunta, hermano, ¿tú haces todo lo posible para buscar del Señor? Te esfuerzas, porque aquí distribución de fondos significa un esfuerzo, porque es su vida, su trabajo. Pero tú te esfuerzas por el Señor, te esfuerzas por buscarlo. Puedo sentir en mi corazón que no muchos se esfuerzan en buscarlo. Y eso causa tristeza en mi corazón. Porque si tú y yo, hermano, pusiéramos todo nuestro esfuerzo en buscarlo constantemente, intensamente, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, nuestra vida, hermano, estuviera rebosando de la presencia del Señor. Yo te invito, amado hermano, amigo, que me ves, que te esfuerzas por buscarlo. Ok, continúo porque quiero por lo menos terminar los versos. Fíjese que aquí también significa necesidad de expresarse. ¿Cuánto nosotros no necesitamos expresarnos delante de Dios? ¿Cuánto nomás María en ese momento que el Señor Jesús quizás lo escuchó y se expresó delante de Él? ¿Te expresas tú delante de Dios? Aquí lo puedo pensar yo como la oración, ¿verdad? Acercarme al Señor en oración. Pero aquí yo marqué necesidad. Entonces esta palabra que dice una sola cosa era necesaria, pero aquí dice necesidad. Entonces yo quiero marcar esta palabra, porque necesitas tú del Señor. Porque pudiera parecer que algunos no lo buscan, no oran, no leen, no se congregan virtualmente, porque no tienen esa necesidad del Señor. Benditos aquellos que tienen necesidad del Señor. Benditos, hermano, aquellos que tenemos necesidad del Señor. El día viernes estuvimos en la iglesia con el hermano Vicente, viendo algunos equipos y haciendo algunas cosas. Hermano, y entra nostalgia en el corazón. El deseo de congregarse, el deseo de estar en la casa de Dios una vez más. Pero tienes tú la necesidad, hermano. El salmista decía, una sola cosa he buscado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Era una necesidad para el salmista estar en la casa de Dios. Oh, hermano, que el Señor nos permita. Pero mientras eso llega, hermano, que sea una necesidad, así como congregarnos presencialmente, que sea una necesidad congregarnos virtualmente, buscarlo del Señor. Hermano, yo cuando veo realmente y medito y veo que es una ventana pequeña de 1 hora de todo el día, me entristece mi corazón a veces. Porque parecería como que no estamos haciendo más de lo que deberíamos de hacer. Y eso que estamos trabajando y estamos predicando, enseñando, estamos haciendo todo lo que podemos nosotros, hermano. Y aún así siento que es muy poco, que es casi nada. Entonces tenemos que esforzarnos más por el Señor. Y dice que María escogió. Esta palabra escogió se dice eklego en griego.
Y hermano, significa seleccionar, pero marco el significado que a mí más me conmovió, que es elegir por amor. Entonces aquí nosotros vamos viendo lo que descubrió María, que se sentía necesitada y que elegía escuchar al Señor Jesús porque lo amaba. Claro, alguien puede estar diciendo, si a mí el Señor Jesús me hablara, lo escucharía porque lo amo. Pero si para eso el Señor dejó 5 ministerios que están vigentes hasta el día de hoy, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que te hablan de parte de Dios y a veces no escuchan el mensaje, es decir, no eligen por amor escuchar al Señor. Voy un poquito más, dice que María escogió la buena parte. La palabra buena en griego se dice agazos y pues significa beneficioso. Y ahora imagínate, estar escuchando al Señor no solo era lo mejor, sino que nos va a traer un beneficio. Escuchar el mensaje, la predicación, no solamente es bueno, sino que nos va a traer beneficio a nuestra alma. Amén. Y fíjese que dice que es bueno en cualquier sentido, a menudo como un sustantivo. Entonces yo busqué, para poderlo enfatizar más, la palabra sustantivo es lo que es importante, lo que es fundamental, lo que es esencial. Entonces, ¿qué fue lo que escogió María? ¿Qué fue lo que escogió? Lo que ella necesitaba, lo que ella amaba, pero escogió, dice, lo que era lo más importante, lo más fundamental y lo más esencial para ella era Jesús. Oh, Prasharaka. Por eso el Señor Jesús se entristeció en su corazón, hermano. Dice la Biblia que cuando vio venir aquel joven rico, dice que lo vio y lo amó. Fíjese qué característica del Señor Jesús cuando leemos los diferentes evangelios para entender cómo el joven rico se le acercó al Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús lo vio y lo amó y le dijo, bueno, le dice, cumple los mandamientos. Señor, eso lo hago desde mi juventud. Bien has dicho, le dice. Entonces, vende lo que tienes y da a los pobres. No le estaba diciendo, dalo a los pobres, le estaba diciendo, da una cantidad. Pero el Señor lo amó y dice que él se entristeció porque tenía mucho. Entonces ni siquiera, porque no le dijo el Señor, dalo todo, le dijo, da. Ni siquiera un poquito quiso sacrificarse, esforzarse en su amor por el Señor y se fue. Pero el Señor dice que lo vio venir y lo amó. Quizás el Señor hubiera deseado, querido, que este joven le dijera, está bien, lo voy a hacer. Porque él le estaba dando, hermano, le estaba diciendo qué era lo que él tenía que elegir para que tomara una buena decisión. Y no lo hizo. Hermano, que no nos ocurra así, sino que nosotros podamos, hermano, que para nosotros el Señor Jesús sea lo más importante que cualquier cosa. También significa favor. Y por último dice que escogió la mejor parte, que es porción, ¿verdad? Pero dice, significa porción, provincia, participación. Provincia, dije yo, ¿cómo así provincia? Y entonces fui a investigar en el diccionario, ¿verdad? De la Real Academia Española este significado. Y se refiere a lugares que están bajo un gobierno. Una provincia es un lugar con diferentes ciudades que están bajo un solo gobierno. Pero aquí dice que ella recibió su porción, su participación. Entonces yo quiero entender que aquí esta parte nos habla, ella decidió entonces estar sujeta bajo gobierno del Señor Jesús. Entonces aquí vemos 4 elementos. ¿Qué fue la mejor parte que decidió María? Lo que ella necesitaba, lo que ella amaba, lo que era más importante y estar bajo gobierno del Señor, sujeta al Señor, es decir, dispuesta a cumplir lo que el Señor quería. Ahora, todo este entorno que estamos hablando en la casa de María, Marta y Lázaro, que vemos que hubo una elección y una decisión, una elección que estaba ahí, pero que hubieron personas que decidieron bien, una decidió bien y dos decidieron mal.
que no nos ocurra eso. Entonces, en ese entorno que estamos hablando acá, entonces, nosotros bien, en Mateo capítulo 6 y verso 33, dice, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la mejor parte. Entonces, esto es escoger la mejor, decidir la mejor parte, buscar el reino de Dios. ¿Por qué puse estos versos? Porque estos versos tienen que ver con las palabras griegas que que les acabo de explicar. Efesios capítulo 4 y verso 29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Otras versiones dice la necesaria, las palabras que sean necesarias para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces aquí ya vemos, decidamos buscar el reino de Dios y su justicia, decidamos bien nuestras palabras, que sean de bendición, y Filipenses 4:19, y entonces, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto es parte de lo mejor, que entonces si nosotros optamos por ese estilo de vida, decidir siempre lo mejor espiritualmente, entonces el Señor siempre va a estar con nosotros. En este caso, María recibió la provisión de parte del Señor Jesús. ¿Cuál fue? El mensaje, la palabra, la enseñanza, la bendición de haber llegado a su casa. Entonces yo aquí te pregunto, aquí me tocaría hablar de otros personajes más, pero los vamos a ver mañana por cuestión del tiempo. Pero aquí nos tocaría a nosotros hacernos la pregunta. Te tocaría a ti, amado hermano, hacerte la pregunta. Tú que me estás viendo, que me estás escuchando, ¿has decidido tú la mejor parte? ¿Te has esforzado tú por el Señor? ¿Estás en la elección? ¿Estás decidiendo correctamente lo que a Dios le agrada? Yo quiero orar por ti, porque puede ser que tal vez en algunas ocasiones no has decidido correctamente, pero a partir de hoy, que lo más importante para ti, sí, para ti hermano, para ti hermana, tú que estás un poquitito más allá atrás, para ti, que decidas correctamente por el Señor. A ti te está hablando el Señor. Que puedas decidir por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque eres un Dios bueno. Y porque siempre tú, Señor, nos das pistas para que en las elecciones, en las opciones que hay, podamos decidir correctamente como a ti te agrada. Espíritu de Dios, te pido que llenes nuestra vida, que nos auxilies, Señor, para que podamos escuchar tu voz, pero que podamos, Señor, que podamos decidir, que podamos obedecer, que podamos ejecutar los mandamientos, las órdenes, lo que tú nos dices, Espíritu Santo. Haznos sensibles a tu voz, haznos sensibles, destapa nuestros oídos espirituales, Señor, aquellos que por años quizás, Señor, han dejado de escuchar la voz del Señor o de obedecerla. Señor, que venga del cielo una fuerza en esta hora de tu Espíritu Santo que los llene, un fuego, Señor, nuevo en sus corazones, para que decidan buscar, consagrarse, amarte, que decidan amarte con todo su corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y que este mensaje, esta palabra, Señor, crezca, caiga en un terreno fértil, que dé fruto al 100%, Señor, y a tiempo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Quiero aprovechar el tiempo para orar. Tenemos algunas peticiones, pero también nuestro hermano Edson y la hermana Cookie nos pidieron que oráramos por ellos porque están cumpliendo 23 años de bendiciones en su matrimonio, ¿verdad? Por aquí creo que tengo la foto, ¿verdad? Tú la estás poniendo ahí, ¿verdad? Pero aquí quiero ponerla yo también, ¿verdad? Ellos nos escribieron, ¿verdad? Y nos enviaron su foto.
Eres su mejor foto. Esa foto trae recuerdos, ¿verdad? Así de que nos pidieron que oráramos por ellos y pues nosotros les bendecimos y les felicitamos, ¿verdad? Por estos 23 años que el Señor les está permitiendo cumplir, y bendecimos su matrimonio, bendecimos sus vidas, bendecimos sus hijos, su casa, su hogar, y que este nuevo año que están empezando, la misericordia, la gracia y el favor de Dios sean superabundantes en su vida. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús, y que, hermano Edson y hermana Cookie, que el Señor les bendiga y que el Señor los sorprenda en este año nuevo que están empezando, este año número 23. 23 cumplieron, y este año número 24 que están empezando. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús, y nos alegramos porque pues están cumpliendo este aniversario en su matrimonio. En el nombre de Jesús, amén, aleluya, los bendecimos. También nuestra hermana Minerva pide oración allá en México para que el Señor haga la obra. El Señor está obrando en ella, pero pedimos también que el Señor continúe haciendo esa obra preciosa. También aquí dice orar por Amalí Cruz, por sanidad. René Amalí Cruz. ¿Quién puso esta petición, mi amor? Hermana Lourdes, es de Honduras. Ok, él está en Honduras. Vamos a orar por él, René Amalí Cruz, allá en Honduras. ¿Verdad? También nuestra hermana Luz Martínez está pidiendo oración porque sale de viaje, que el Señor guarde, ¿verdad? Y están de viaje, ¿verdad? Que estén en paz, que disfruten y que regresen en paz. También mi hermano Agustín y mi hermana Katy también nos pidieron oración, ¿verdad? Ellos vienen ahorita que les zumba el pelo en las carreteras de Estados Unidos, ¿verdad? Así es de que guarde el Señor su caminar, y que vengan con bendición para acá, ¿verdad? A la ciudad de Chicago. También dice, vamos a orar por el hermano de Vicente, por Marcos Suástegui. Tiene esta enfermedad y sus pulmones están funcionando solo al 40%, dice. Entonces vamos a orar por él para que el Señor tenga misericordia. Entonces, a ver, dentro de todas las peticiones, hermanos, siempre el Señor tiene misericordia. Y ya, por favor, yo le pido que oremos, que nos hagamos uno, nosotros acá y ustedes ahí. Ayúdenos, por favor, para que podamos pedirle y poner estas peticiones delante del Señor. Levante su mano ahí conmigo, y voy a poner mis manos en las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre las peticiones. Señor, mira a Minerva allá en México. Señor, sigue haciendo esa obra preciosa, Señor, conforme a tu misericordia. Allá en Honduras te pedimos por René Amalí Cruz, Señor. Por favor, obra en sanidad, en misericordia, Señor. También, Señor, por Marco Suástegui allá en México, te suplicamos que pongas tu mano preciosa de sanidad, Señor, y que, Padre, esa enfermedad retroceda, Señor, y que sus pulmones empiecen a funcionar correcta y totalmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, te pedimos, Padre, por mi hermana Luz en su viaje, Señor, y en su familia, que les guarde, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Por mi hermano Agustín, Señor, y Katy, que vienen de camino, guárdalos también, Señor. Y también te pedimos, Señor, una vez más, por el matrimonio Hernández, por mi hermano Edson y mi hermana Cookie, Señor, que le sigas bendiciendo, Señor, y que la gracia y el favor se siga manifestando en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero tú quieres decidir la mejor parte para ti, para tus hijos, para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tu vida va a experimentar lo que se siente decidir lo que a Dios le agrada.
Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el Aposento Alto. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque porque la situación que estamos viviendo, pues ya sabes, nuestro punto de contacto son las redes sociales, que está apareciendo aquí a mi izquierda, al lado derecho de tu pantalla. Y te invitamos que visites nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, nuestras redes sociales. También te invitamos para que visites la página web. Ahí nosotros tenemos nuestra radio 24 horas, tenemos actividades para jóvenes, para niños, tenemos las actividades del programa Cristo Ama a los Niños, también tenemos la aplicación de la iglesia para sistema Android. En fin, queremos ser de bendición a través de nuestra página web. Te invitamos, ahí está también la videoteca donde están todas las predicaciones, ¿verdad? Así es de que te invitamos para que seas parte de esta familia virtual visitando nuestra página web. Así es de que no me resta más que invitarte. Mañana 7:30, martes 7:30, tenemos nuestro compromiso, nuestro contacto con el Señor, nuestro compromiso con el Señor, nuestro servicio virtual. Te invitamos, amada familia de familias, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.